Esos me gustan, señor productor. Muy buenas tardes, estamos aquí ya en Luchadores al Micrófono. Hoy, un día de la semana. 8 de octubre de 2025, pero como no sabemos cuándo nos van a ver, por eso es que no di para la que fecha, se sepa cuándo grabamos 8 de octubre, y sepan cuándo el productor se digna a publicar. Ya estamos aquí en Luchadores al Micrófono, muy emocionados de estar con ustedes. Y hoy vamos a platicar de lo que ha sucedido con los compañeros, con la flotilla de Sumud, Global Sumud. ¿Cómo es? Sumud Global, Global Sumud. No, flotilla. En español es Flotilla Global Sumud. Por Palestina, porque ya están los mexicanos que iban en la flotilla en nuestro país. Esta delegación de 6 personas, activistas y periodistas que junto con el resto de la flotilla pues fueron detenidos y encarcelados por autoridades de Israel, que incluso han denunciado ellos, fueron torturados y fueron estuvieron en condiciones pues deplorables allá en la cárcel a la que los llevaron, pero fueron liberados y regresados a nuestro país. Llegaron esta mañana y de eso les vamos a platicar del día de hoy, porque también este 7 de octubre se llevó a cabo una marcha, la verdad, muy nutrida en la Ciudad de México en solidaridad por Palestina. Pero ¿quiénes organizan esto? ¿Quién, qué, por qué, para qué? Pues aquí se los vamos a decir. Esto es Luchadores al Micrófono, una iniciativa de la agencia de noticias Amexi, en donde tratamos todo lo que tiene que ver con el mundo laboral. La noticia, la información, el análisis, los chismecitos, todo lo que tiene que ver con los trabajadores lo tratamos aquí. Yo soy Florentino López. Yo soy Adriana Urrea. Y esto es Luchadores al Micrófono. Oigan, estuvo bueno, la verdad, esta jornada pro Palestina que hemos estado siguiendo en los últimos días, porque bueno, primero, ya les sabíamos y les hemos venido contando en nuestros anteriores episodios de pues lo que pasó con esta flotilla, desde cuándo salió, en dónde estaban, cómo fue la trayectoria de estos barcos. Fueron más de 40 embarcaciones las que iban juntas, llevando a más de 500 personas de 44 países, entre ellos, por supuesto, México. Y pues que al final, pues la semana pasada, si no me equivoco, fueron interceptados por parte del gobierno de Israel. No los dejaron llegar a su destino final, que era el puerto en Gaza, para entregar la ayuda humanitaria a los palestinos. Hay que recordar que todo esto surgió porque, bueno, pues ya van meses en los que el gobierno de Israel ha bloqueado las fronteras y cualquier acceso al pueblo palestino para que les llegue ayuda humanitaria. No tienen comida, no tienen agua, no tienen vestimenta, en fin, no tienen medicamentos. Y lo que se ha buscado por diferentes partes, por tierra, aire y ahora era por mar, pues es romper este bloqueo, este cerco para llevar esta ayuda humanitaria al pueblo palestino, pero pues no fue posible por pues intercepción e intervención del gobierno de Israel, que había amenazado o advertido de que iba a señalar de terroristas a todos los que iban en esta flotilla. Fíjate que desde un principio, cuando salió el día 1 de septiembre esta flotilla Global Sumud, como bien lo dices, vía marítima para llevar ayuda humanitaria. Desde ese momento el gobierno israelí anunció que iba a darle un trato de terroristas a los integrantes, a la tripulación de estas embarcaciones que en el trayecto de más de 31 días que navegaron por el mar, tuvieron tres ataques. Primero en el puerto de Túnez, donde los días 8 y 9
septiembre fueron los primeros dos ataques, uno de ellos el día 8 en el barco que iba la activista Greta, ¿cómo se pronuncia? Thunberg. Entonces, bueno, en mi pronunciación mixteca, más o menos es así. Pero los días siguientes fueron también atacados otros barcos de esta flotilla. Pero ya llegando a cuando cruzaron, digamos, la línea de las 200 millas náuticas, ya muy cercanos al destino para tocar tierra firme, el ejército israelí movilizó a elementos para detener a la tripulación de la flotilla, los llevó efectivamente a la cárcel, los mantuvo ahí y a partir de ahí prácticamente todos los integrantes de esta flotilla fueron deportados a cada uno de sus países, algunos directamente a Italia, otros a Turquía. En el caso de la delegación mexicana, los llevaron a Jordania, de Jordania a Estambul, y de Estambul llegaron el día 8 de octubre por la mañana en el vuelo que aterrizaba a las 7 de la mañana. 6:40 y algo. Bueno, según la compañera Mayra Ledesma, ayer decía a las 7, bueno, es... sí, no, bueno, es que justo... tenían ese problema, de hecho, un día antes, no les quería, la Secretaría de Relaciones Exteriores no les quería dar información exacta de cómo iban a llegar, de dónde los iban a entregar, porque justamente a pesar de que los familiares, en particular Mayra Ledesma, que por cierto también estuvo en el meeting del día 7 de octubre con los sindicatos, decía que el gobierno mexicano, si bien agradeció al embajador en Israel porque vio que hubo interés, intervención, las gestiones que hizo la embajada de México en Israel para que los mexicanos pudieran retornar a nuestro país sin ningún problema, lo que estaba sucediendo en las últimas horas, ya cuando ellos venían en el trayecto, el gobierno mexicano y particularmente la Secretaría de Relaciones Exteriores no quería que ellos salieran, digamos, por propio pie del aeropuerto y los querían llevar a otra parte, de tal manera que los medios de comunicación no pudieran pero al conocer. final sí estuvieron. A ver, ya justo eso era lo que advertía, y muy, muy temprano, antes de que llegaran, ya en el aeropuerto, algunos familiares estuvieron dando declaraciones justo de eso que comenta Florentino, de que la Secretaría del Trabajo quería llevarlos Relaciones Exteriores. Secretaría de Relaciones Exteriores los quería llevar, pero para hacer como el protocolo de recepción, algo como un acto protocolario oficial de que estaban aquí y que después los llevarían a la salida de la gente en general, en donde lo estaban esperando los medios. Entonces, pues algunos familiares decían, bueno, nosotros no vamos a participar de esto porque pues al final no les parecía que era algo correcto la forma en cómo se estuviera haciendo. Finalmente sí salieron las personas por donde los esperaban, por esta salida de llegadas internacionales de la terminal en el aeropuerto Benito Juárez. Y bueno, pues ahí los esperaron medios de comunicación, sus familiares y pues gente afín o que está a favor de Palestina, que se dieron cita para recibirlos. Algo que me parece súper importante y que lo veíamos desde ayer, porque ya desde ayer por la mañana, cuando fueron liberados a esta delegación mexicana, tuvieron oportunidad de platicar con sus familiares por un cortito tiempo. Desde ayer las primeras declaraciones que en particular nosotros escuchamos, porque hemos estado siguiendo de cerca la transmisión de Rompeviento. Rompeviento TV es el canal de nuestro amigo y colega Ernesto Ledesma, y hemos tenido, como bien decía Florentino, comunicación y contacto con su hermana Mayra. Pues ella puso el audio de estas primeras declaraciones con Ernesto, en donde él ya calificaba este acto como un acto de secuestro y tortura para ellos y para todos.
los que estuvieron ahí. Hoy dio ya ante medios, dio declaraciones más precisas que es importante analizar. Primero, pues sí, hubo un acto, ellos fueron privados de su libertad, ¿no? Durante 6 días no tuvieron contacto con el exterior, estuvieron encarcelados, que además ellos denuncian condiciones deplorables en la cárcel, pero además en un acto de tortura psicológica y física. Con esta cuestión de que les prendían las luces cada hora, pero decía que eran luces de tal magnitud que era imposible lastimarte, pero además con la intención de no dejarte dormir. Y que además también cada hora hacían cambio de celdas o de lugares en donde estaban. Dice que a veces le tocaba estar solo, a veces estaba con otras personas, no les daban alimentos, no les daban medicamentos que necesitaban. Había gente que llevaba o que estaba medicada y que llevaban medicamentos en sus mochilas y que en algunos casos pedían así de, no tenemos medicamento y no te vamos a dar. Oye, pero mi medicamento está ahí en mi mochila. No, pues no me interesa, no te lo voy a dar. Obviamente nosotros se lo estamos diciendo de la manera bonita, claro, ¿verdad? Pero así no es. Y que en el caso de Ernesto, pues hubo una agresión física él dice, me pusieron de rodillas y me jalaban los brazos hacia atrás, me ponían la rodilla en la columna. Él comentaba que tenía posiblemente una lesión en columna a partir de esto. Y bueno, pues esta situación incluso, por ejemplo, él decía que por el caso de la medicina o de alguna necesidad que tenían en grupo, dice, aquí te vuelves, o sea, el objetivo por el que íbamos, pues cambió, porque en ese momento, si algún compañero de los detenidos necesitaba medicamento, por ejemplo, insulina, todos nos poníamos de acuerdo para gritar que le dieran insulina y empezábamos a gritar en una sola voz, insulina, 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 para que se las dieran. Dice, claramente nunca les dieron nada, nunca hubo pues una consideración, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, sabemos que la intención pues era obviamente darles un trato pues inhumano. ¿Qué podemos esperar? Y lo hemos dicho, ¿cómo podemos esperar un trato diferente de alguien que está haciendo cosas atroces desde ya? A todo un pueblo, ¿no? Exacto. Sí, justo ese es el tema, ¿no? Y que los propios activistas han insistido que efectivamente hay que señalar y denunciar todos esta tortura, el maltrato, la violación a las propias leyes internacionales, las propias derechos humanos, en los propios países donde se da la guerra, debe de haber un mínimo indispensable para cuidar de la integridad de la vida, pues son parte de los elementos principales, incluso entre ejércitos enemigos que deben de respetarse. Sin embargo, el gobierno israelí no respetó, se calificó como un secuestro precisamente porque esto ni siquiera fueron detenidos en territorio israelí, fueron detenidos en aguas internacionales donde aplica el derecho internacional, en donde no debieron haber sido detenidos y fueron secuestrados, llevados a las cárceles israelíes, torturados. Y bueno, finalmente la movilización, eso destacó Mayra Ledesma en el meeting pero espérate. Porque ahí va, o sea, no solo que era algo importante a lo que tenemos que sumar en la evaluación de esto, es que Ernesto ha venido denunciando el maltrato incluso que hubo por la parte diplomática, pero además comentó algo súper interesante. Dice, o sea, él reconoce y él decía, parte de nuestro trabajo en Rompeviento, que es a nombre del medio que él dirige y que representa, señalamos las cosas que consideramos hay que señalarse, pero también reconocemos lo que se hizo bien. Y en este caso hubo una instrucción del gobierno mexicano, de la presidenta, de que fueran
apoyados y que se les liberara, y sucedió, y él reconoce el trabajo de los embajadores de México en Israel y en Palestina para apoyarlos en todo momento. Pero dice, hicieron más de lo que incluso les tocaba, aún cuando también hubo maltrato hacia ellos mismos. ¿Por qué? Porque dicen que en la cárcel, primero, no importó que fueran diplomáticos, los tuvieron esperando mucho tiempo. También les hablaban mal, también hubo un maltrato hacia ellos. Y entonces justo Ernesto dice, ok, agradecemos todas las gestiones que hicieron, pero tampoco, o sea, ¿dónde está entonces este trato cordial que hay entre gobiernos, o el por qué no hacerlo cuando ni siquiera están dando un trato correcto a los funcionarios? Pues es que ese es el estilo del gobierno israelí. O sea, si más de 150 países están reconociendo a un Estado palestino, la Asamblea General de la ONU, la Corte Penal Internacional tiene resoluciones sobre el tema de Palestina, y todo eso, pues como que si no existiera. Entonces, ¿qué podemos esperar de un solo país, de los diplomáticos de un país? Entonces, ese es, pero a lo que quiero que... Otro chisme. Para que sumes a esto y ya nos terminas de decir bien el punto. Lo que me llamó mucho la atención es que justo Ernesto decía, a ver, nuestros embajadores hicieron una chamba que fue cumplir, o sea, se les dio una instrucción de vayan por ellos, cuídenlos, guíenlos, llévenlos. 1, se ha destacado mucho el hecho de que los mexicanos habrían sido la última delegación de todas. Sí. Y entonces dicen, ¿por qué nos dejaron hasta el último? Bueno, Ernesto hizo un listado de qué otros países venían con ellos. También en ese mismo grupo con mexicanos estaban los colombianos. Eso, primero, saber si hay un mensaje detrás de que fuera de los últimos en ser liberados junto con los colombianos. Algo que me menciona es, hubo embajadas que dijeron que no iban a ayudar a su gente. Y que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, si no me equivoco, que les decía que una de las compañeras de Estados Unidos pedía una pastilla para el dolor de cabeza y que la embajadora le dijo, no tengo, y si tuviera no te la daría. Y que entonces, es que no recuerdo si fue el de Estados Unidos o el de Gran Bretaña, que actuaron de la misma manera. Así que solo los sacaron de la cárcel, los llevaron al otro punto, en este caso a los mexicanos llevaron a Jordania, a ellos los llevaron a otro punto, y de ahí fue, arréglatelas como quieras. Y entonces ya los dejaron ahí así de, pues tú quisiste venir, ya te sacamos como del problema, pues ahí arréglatela tú y a ver cómo regresas a donde tengas que regresar. Pero ahora sí que a pesar de lo que diga también el colega Ernesto Ledesma, la verdad es que el propio gobierno mexicano y todos los gobiernos de donde provenían los tripulantes de esta flotilla actuaron tarde. O sea, desde el día 1 en que salió la navegación en Barcelona, en todo el mundo y particularmente en estos países, los tripulantes dirigieron cartas, peticiones, y se advertía, se dijo que mandaran, que acompañaran que a la flota. Y entonces, pues lo que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores fue lo mínimo. Porque además, la verdad es que en México incrementa la presión y frente a eso, y a eso es lo que quería llegar, la compañera Mayra Ledesma dijo, están bien, están de regreso ya a casa, gracias a la movilización, a toda la actividad que se hizo aquí en el país y en todo el mundo. No fue de voluntad propia del propio gobierno mexicano, porque si hubiera sido así, insistimos, desde el día 1 en que avanzó la flotilla, se hubieran hecho las gestiones necesarias para poder insistir en que llegue la ayuda humanitaria, y eso es a lo que hay que insistir.
de que los propios activistas dicen, bueno, debemos de tomar y estamos tomando un momento para denunciar todo esto que sucedió contra la flotilla, pero que esto no quite el foco del objetivo que tenía esta misión humanitaria, que es poner en el centro el genocidio que se comete en Palestina, poner en el centro el bloqueo de la ayuda humanitaria, el desmantelamiento de toda posibilidad de que los alimentos, las medicinas lleguen al pueblo palestino, porque hace un año atrás, decía la embajadora, habían aproximadamente 500 puestos donde se ofrecía alimentos, medicina, a lo cual está reducido a menos de 70 lugares en un territorio muy pequeño en el sur de la Franja de Gaza, hacia donde han ido desplazando al pueblo palestino. Entonces, ese es el foco principal de lo que la flotilla tenía la misión y de lo que necesitamos recuperar, digamos, después de tomar un tiempo en los diversos medios de comunicación para hablar de todas estas agresiones que sufrió esta flotilla, pero además lo que se ha estado anunciando, que se va a volver a insistir en que se organicen nuevas misiones. De hecho, el día 7 en México y 8 de octubre en Medio Oriente, se retuvo una siguiente flotilla que también se dirigía hacia la Franja de Gaza, y los organizadores, particularmente de la flotilla Global Sumut, han anunciado que van a reorganizarse para enviar nuevamente una nueva misión humanitaria hacia la Franja de Gaza. Así es, pero lo que decía Florentino, los gobiernos actuaron tarde y tal vez o el ejemplo es que tuvimos aquí con la presidenta, que al principio decía, cuando se les dijo van a ir, pues está bien que vayan, y pues eso es como pues si quieren ir, ¿no? Ya estando ellos allá, y cuando fueron interceptados, fue que ya la presidenta tomó una postura, digamos, un poco más definida, ¿no? Ya hablando del genocidio y obviamente dando el apoyo a esta delegación mexicana. Sin embargo, pues también eso implicaría ahora pues que se dé un paso adicional, o que se den acciones adicionales por el gobierno, independientemente de las acciones que vengan de la sociedad civil y de estas organizaciones que están haciendo los esfuerzos para llevar esta ayuda humanitaria. O sea, ya esperaríamos que, bueno, no se quede en que, ya logramos traer a nuestros compatriotas de regreso, ya quédense aquí, así como las mamás, ya te saqué del problema, pero ya quédate aquí sentadito para que no te vuelvan a hacer nada. Que no te importe, ¿no? Que al vecino lo estén asesinando. Entonces, así de no, y entonces ahí tienes a los niños que dicen, no, momento, porque yo voy otra vez. O sea, no, el punto es realmente tomar acciones en ese sentido. Pero no solo de México, bueno, hoy México siempre ha estado con esta política de no de abrazos y balazos nada más, sino de promover la paz, ¿no? E incluso si no me equivoco, la presidenta mencionó momentos en los que han participado tratando de hacer como conciliación, por decirlo de alguna manera. La realidad es que hoy el gobierno mexicano no ha participado propiamente en algo así, ni para bien ni para mal, o sea, solo, y creo que esto que hicieron los funcionarios en Israel y en Palestina por los mexicanos, pues es lo mínimo que tendrían que hacer, ¿no? Esa es la chamba que tendrían que hacer en realidad. Pero bueno, a diferencia de otros gobiernos, como lo estamos viendo, que fueron esos que les decimos así de, bueno, pues ya te sacamos de la cárcel, ahora arréglatelas tú, pues creo que es igual de peligroso o de grave, ¿no? Claro. Porque pues están siendo completamente omisos ante la situación. Entonces hay que marcar una postura firme sobre el trato que se les dio a los compañeros en general, a nuestros connacionales y a todos los integrantes de la flotilla, porque fue el mismo trato para todos, y a los funcionarios, ¿no? Así es. Pero el show continúa, dijeran.
en la farándula. Ajá. Pero vamos a ver, si para, hoy Ernesto llegó la flotilla aquí, vamos a ver qué acciones toman en adelante y veremos si Ernesto nos toma una invitación para que pueda platicar con ustedes directamente. Así que si tienen comentarios, dudas, sugerencias, preguntas de prima, preguntas, pues entonces háganoslas saber en nuestras diferentes redes sociales para que se las hagamos llegar. Sí, y decía que de todas maneras el tema continúa, hay necesidad de darle seguimiento a la lucha para que pare el genocidio, porque a pesar de que el presidente Donald Trump plantea un plan de paz, en el que está ya generándose los primeros acercamientos de una mesa de diálogo que se instalaría en Egipto, con la presencia de diversos representantes de los gobiernos, principalmente árabes en esa región. La aceptación pública de Hamas para que se abra este diálogo, la aceptación pública de la Autoridad Nacional Palestina para que se inicien estos procesos de diálogo, todavía hasta este momento está en eso, ¿no? Es decir, en propuestas, en declaraciones de aceptación, en la posibilidad de que se instale una mesa de diálogo, pero todavía el ejército sigue actuando. Se decía en las últimas horas casi de que después, 1 o 2 días después de que se anunció por parte del gobierno de Estados Unidos esta propuesta, los ataques han continuado, el bloqueo para que llegue la ayuda humanitaria sigue. Entonces, hasta que escuchaba algunas entrevistas en los medios de comunicación, tanto de personas comunes en Israel como de Palestina, decían, pues es que realmente hasta que deje de haber disparos contra el pueblo palestino, hasta que deje de haber muertos, hasta que entre la ayuda humanitaria y se reconozca al Estado palestino, el problema no está acabado. Y entonces, de parte de los trabajadores en México, también esa va a ser la postura. De hecho, recién esta coordinadora de sindicatos mexicanos por Palestina que se conformó, realizó un foro con la embajadora palestina. Este 7 de octubre realizó, diríamos, su primera movilización, que fue muy importante para fijar postura pública sobre estos hechos. Pero mira, ¿sabes qué me gustó mucho de la marcha? A ver, fue una marcha que iba encabezando esta coordinación de sindicatos, es decir, al frente de esta lona en donde se hablaba de este trabajo, ¿no?, de la solidaridad con Palestina, pues venían sindicatos importantes como los referentes, digamos, ¿no?, centrales sindicales, la Unión Nacional de Trabajadores, la Nueva Central, la CENTE, la CENSUECIC, que es la de las instituciones de educación pública. Pero me sorprendió mucho y me gustó muchísimo que fueron grandes contingentes estudiantiles los que se hicieron presente en esta marcha, y que en esta marcha no se vio al famoso bloque negro. Sí estaba, pero no hicieron desmadres como lo habían venido haciendo, claro, porque no sé si fueron poquitos o porque se contuvieron o no sé qué pasó. Pero digamos, no los vimos, a lo que me refiero es que no los vimos como los vimos en la pasada marcha o en las anteriores de destrozar, vandalizar y demás, que para todas las personas que nos están viendo, lo que hacen estos grupos de vandalizar, de hacer esto, no está vinculado precisamente a realmente manifestarse por una causa. Nosotros, o particularmente yo lo veo como una intención de desviar la atención de lo que es importante, y en ese caso es plantear un posicionamiento sobre una problemática, en este caso de Palestina, y
bueno, hoy no hubo esa desviación de intención. Por ejemplo, en la marcha del 2 de octubre, cuando se hizo este gran asunto de que abrieron joyerías y hubo robos y un policía muerto y policías lesionados, toda la atención de la marcha se centró en eso y los medios quitan esta atención, o la mayoría de ellos, de las demandas justas y legítimas de las movilizaciones. Pues es que no solamente es el tema del bloque negro de donde viene la provocación, realmente cuando llegamos en la marcha esta del 7 de octubre, cuando la cabeza de la marcha estaba justo cruzando, avanzaba sobre Paseo de la Reforma y estaba cruzando la avenida Insurgentes, un grupo de policías, o sea, casi de la nada, un grupo de policías vino sobre Insurgentes, empezó a establecer una valla sin que hubiera absolutamente nada, sin que hubiera razón. Y entonces, obviamente, eso para estos pequeños grupos de jóvenes que han estado presentes, que decía que sí estuvieron presentes, entonces inmediatamente genera la irritación en este sector, porque ya, digamos que ya las traen de cargo, incluso de ambos lados, pues, ¿no? Entonces, se hizo el llamado por parte de la coordinación de la marcha para que no se cayera en la provocación. Es más, yo creo que debió de haber sido más dura en el sentido de que se solicitara el retiro de los cuerpos policíacos, porque la presencia misma de ellos genera este tipo de choques. Y entonces, tras el llamado de la coordinación de los sindicatos de que no se cayera en la provocación, se diluyó momentáneamente esa parte. Hubo un pequeño conato al final, pero es muy importante, como está señalando, de que se haga notar esta situación de que la presencia de los cuerpos policíacos y la generación de la violencia en las marchas que abiertamente están siendo convocadas como marchas pacíficas distrae la atención y busca llevar la nota para los medios de comunicación para otro lado, y no en el tema central, que es la exigencia de que pare de una vez por todas el genocidio que busca o que está exterminando a todo un pueblo en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, finalmente se cumplió el objetivo en esta movilización. Pues estamos diciendo que es una de las primeras acciones que está realizando la Coordinadora de Sindicatos Mexicanos por Palestina. Está ya en este mismo meeting se anunció que hay que preparar la jornada del 29 de noviembre, que es el Día Internacional de solidaridad con el pueblo palestino, como parte de una declaración formal oficial de la Organización de las Naciones Unidas, para que en todo el mundo haya acciones de reivindicación y se recuerde que ahí hay un pueblo que no tiene libertad, que ahí hay un pueblo que en este momento está sometido y que es importante. Yo diría que hasta secuestrado. O sea, a ver, hagan de cuenta, para ver la gente que nos ve, porque además alguien por aquí nos dijo que si tenemos familiares allá o por qué protestábamos, que era una duda genuina. Hagan de cuenta. ¿Se acuerdan de esta señora, esta viejita que mató a las personas que se habían metido a su casa? Ajá, bueno, en ¿Necatepec no fue? No, en Tláhuac. Bueno, esta señora viejita que llegó y mató a todos, ¿no? Pues hagan de cuenta que ustedes están en su casita muy agustamente, pero resulta que llega un señor, Netanyahu. Un señor Netanyahu. No, un señor al lado con dinero y muy prepotente, y que de repente les dice: oye, voy a tirar la barda que nos divide y me voy a agarrar de 2 metros de tu terreno. Y tú dices: ¡ay, chinga! Ajá, ¿a razón de qué? ¿Por qué? Pues porque sí.
porque quiero y porque puedo, ¿no? Y entonces tú dices, no, ¿cómo crees? Y entonces ahí empiezan así. Pero como ese señor tiene mucho dinero, le habla a sus amigos ricos y les dice, ¿sabes qué? Pues no, yo tengo este problema aquí y pues necesito que me echen la mano porque estos señores se están poniendo punks. Y entonces esos señores que están defendiendo su casa, pues entonces van con los otros y pues hagan de cuenta que la señora que no querían que le quitara su casa va y pues dispara, ¿no? Y entonces los señores ricos dicen, ¡ja! ¿Cómo que me van a venir a disparar a mí? Y entonces los empiezan a acercar de manera que no los dejan salir de su casa. Ni para ir al mercado, ni para ir a la tienda, pero entonces no los dejan tener ni alimentos ni nada. Y entonces les dices a los de la casa que están siendo afectados, pues le hablan pues también a sus compas, ¿no? Oigan, es que no me están dejando, no tengo comida, no tengo medicamento, güey se están pasando de lanza. Y entonces dicen, bueno, yo te llevo, voy al mercado y te llevo comida. No, pues tú le llevas. Pues tú no puede pasar, joven. Claramente es un caso de secuestro de ¿qué? ¿Cómo dijimos la otra palabra? Se me fue. De secuestro, sumisión, de opresión. De opresión, perdón. En caso de opresión, eso es, digamos, de una manera muy burda lo que les estamos contando. Entonces, nosotros, los vecinos, hagan de cuenta que el resto somos los vecinos, pues los vecinos se ponen de acuerdo con el vecino gandaya que tiene dinero y otros decimos, oye, no te pases de lanza con los vecinos, que no tienen recursos. Nosotros queremos llevarles comida y alimento, no los puedes tener así. O sea, uno no puede ser omiso nada más y decir, pues es un problema de los vecinos, que se maten entre ellos. Pues no, porque además no sabemos en qué momento, si lo logran hacer con ellos, después digan, pues ahora nos vamos con este terreno también, con esta casa. Pues que Trump, para construir sus resorts allá, pues que está muy lejos, mejor aquí los vecinitos de México. Y entonces nos van a querer quitar Cancún y Los Cabos. No, o sea, pónganse chairos. Bueno, ese es una explicación muy buena para quienes aún todavía a estas alturas no están metidos en el tema y que es importante no olvidarnos que está ese pueblo, ¿no? Como tú dices, porque además, como decías hace rato, además hay algunos vecinos en donde el papá dice, no, déjalos, pero los niños se organizan y van y quieren dejar comida y bueno, se genera todo, porque además estaba yo pensando en tu ejemplo, que no solamente les tumban el muro, sino además le dicen, a ver, me voy a quedar con las recámaras más grandes, con la sala, y bueno, tú te puedes quedar en el patio de atrás, y entonces hay 2 millones de personas desplazadas en la Franja de Gaza que están viviendo bajo literalmente lonas, al aire libre. Lonas. Ajá. Sobreviviendo. Sin comida hay. Sí, miles están sufriendo la hambruna. O sea, la desesperación de no encontrar absolutamente nada. O sea, no piensen que es una zona así como... O sea, aquí en México, de verdad, estamos bendecidos por la tierra que tenemos, de que si le echas agua, te sale algo para comer. Allá no. Allá no, eso no pasa. O sea, son tierras áridas, la agricultura es muy complicada, las condiciones de agua son muy complicadas y entonces eso lo vuelve mucho más complejo. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que escuché a un señor que se quejaba mucho de la comida de Estados Unidos porque decía que todo estaba procesado y que se arrepentía muchísimo porque aquí justo decía, tiras un limón y te sale un árbol del limón. Porque, y a lo mejor no vemos esa extremidad de condición, porque nuestra realidad aquí en México es diferente en términos de campo, en términos de agricultura. Hay muchas problemáticas, por supuesto que sí, pero no es lo mismo. A lo mejor ustedes dicen, bueno, son re exagerados, pues seguramente tendrán algo que comer, porque no se puede. O sea, no, la tierrita, el agua, no da para eso. Tienen condiciones
distintas y complejas. Entonces, lo vuelve más difícil, ¿no? Sí, pues lamentablemente es un tema que vamos a seguir tratando, seguir informando a través de la agencia MEXI, que se suscriban a través de nuestro canal de YouTube, a través de los diferentes redes sociales que tenemos. Vamos a seguir lamentablemente hablando de este tema porque no está resuelto, ¿no? Porque sigue el genocidio y porque, como decíamos, es importante reconocer que finalmente es el exterminio de una parte de nuestra humanidad. Como Adriana decía, imagínense que se extermine ese pueblo, pues podrá pasar cualquier cosa contra cualquier otro pueblo del mundo, y como se ha dicho ya insistentemente, un genocidio que se transmite en vivo y en todo color frente a los ojos de toda la humanidad, y que no es posible que no podamos detener un crimen que se está cometiendo de esta manera en un periodo en donde se dice que la humanidad ha alcanzado tal avance en ciencia, en tecnología, en investigación. Eso no hay duda, porque usaron los drones para tocar la flotilla. Pero no se entiende por qué todavía a estas alturas de que se dice que hemos alcanzado como especie un nivel de civilización, de tal manera que frente a nosotros se comete un burdo, cruel genocidio en contra del pueblo palestino. Así es. Oigan, y bueno, pues ahí vamos a dejar ese tema de Palestina y les diremos cuáles son las siguientes acciones. Y muy rápido, porque incluso por acá nos mencionaba una persona que estaba con nosotros, Omar Ordaz, que no sé si todavía nos esté viendo por acá, pero sobre el caso de la huelga del Monte de Piedad, pues sigue y sigue y sigue. Llevamos 8 días de huelga en el Nacional Monte de Piedad. No han llegado a un acuerdo entre las y los trabajadores y el patronato. Entiendo que vienen trabajando, de hecho, nos han comentado que están trabajando en una propuesta para llegar a un acuerdo con intervención de autoridades, y ojalá pronto tengamos buenas noticias en relación al Nacional Monte de Piedad. Vimos que hubo un debate muy interesante en nuestros videos entre trabajadores del monte, que obviamente participan de esta huelga y están a favor de las acciones del sindicato, y de otros que además se cuestionaba, porque sí me metí a ver algunas cuentas con 0 seguidores y luego dicen por ahí que cuenta con 0 seguidores, pues no es cuenta, ¿verdad? Pero nos ponían así de no, es que se están quejando y tienen grandes condiciones y que no saben todos los beneficios que tienen. Pues para eso es un contrato colectivo y un sindicato, para que tengamos mejores condiciones. Claro. Pues es que son derechos que no es porque quiera, sino que han sido peleados, conquistados, y un contrato colectivo precisamente es parte de ese derecho que tienen los trabajadores para tratar de establecer las condiciones mínimas en las que van a laborar en una institución como esta. Pero el día 6 de este mes pasé a platicar en el plantón precisamente sobre la calle de Palma con algunos trabajadores que están instalados. Incluso este día que estamos grabando es un día que casi todo, prácticamente desde temprano empezó la lluvia, pues bajo esa lluvia, porque muchas críticas hay de que no, pues es que no quieren trabajar, por eso están ahí, pasando el día, ¿no? Pues precisamente es un problema de que los quieren correr de su trabajo, y por la defensa del trabajo, de la fuente de empleo es que está esta huelga. Y desde este espacio, pues desde luego nos sumamos al apoyo hacia los trabajadores del Nacional Monte de Piedad, que en los más de 300 sucursales hay en todo el país, están instalados todos los días, cubriendo sus guardias, esperando precisamente que haya un acuerdo final. Si antes del viernes no hay un acuerdo, tengo entendido que el viernes ya iniciaría el proceso de
¿cómo se llama? Conteo del recuento para ver la legitimidad de la huelga. Entonces entra en un proceso delicado porque además de que los directivos de la institución no quieren atender las demandas de los trabajadores y quieren imponer su voluntad de tal manera que quieren cancelar más de 12 cláusulas del contrato colectivo, pues están maniobrando, están moviéndose con el sindicato patronal que hay en esa institución, están desatando una campaña. Pues esos bots que dices que tienen 0 seguidores, seguramente es parte también de esta campaña que hay contra la huelga, y por eso es importante. Porque, a ver, yo digo, ¿qué persona real, trabajadora, va a querer tener menos condiciones favorables en su fuente de trabajo? Es decir, ¿quién va a querer que le paguen menos? ¿Quién va a querer trabajar más pagándoles menos? ¿Por qué estaría mal tener un buen trabajo donde tengas buenas prestaciones? Porque eso parece claro. Que es lo que alega la gente que está en contra de la organización, de la huelga en este caso. Que porque tienen muchos beneficios. ¿Cuál es el problema de que tengamos beneficios como trabajadores? Al contrario, eso es lo que tenemos que ver es por qué otros no tienen esos beneficios. Y por qué incluso si hay condiciones, porque la empresa sí tiene condiciones para mejorar sueldos y salarios, ¿por qué no lo hace? O sea, ¿por qué se ataca al trabajador y se defiende al empresario quien no es el empresario? ¿Por qué supuestos trabajadores están a favor de la empresa y no del trabajador? Lo que logra un sindicato mayoritario, un sindicato que es titular, porque sabemos que hay empresas en donde hay muchos sindicatos, pero lo que logra un sindicato nacional, obviamente que es legítimo y que es democrático y que realmente representa los derechos de los trabajadores, va a beneficiar a todos los trabajadores de cualquier sindicato en esa empresa e incluso a trabajadores administrativos que a veces no están en sindicato. Entonces, ¿por qué tendríamos que estar atacando ¿qué trabajador, por ejemplo? ¿Cuál es su interés, señor, en defender a la empresa y no a los trabajadores? Sí, o sea, un trabajador, como tú dices, en su sano juicio, supongamos otro trabajador del Monte de Piedad que no está afiliado al sindicato que dirige el licenciado Arturo Sayum, o al otro sindicato que está viendo que hay una huelga, que todos los trabajadores de ese sindicato están yendo todos los días a instalarse bajo el sol, el agua, para exigir un derecho que si gana, también ese trabajador se va a beneficiar, claro. ¿No? O sea, ¿qué trabajador en su sano juicio dice, no pelees porque eso que vas a ganar no lo quiero? O sea, ¿no? Yo no me les pongo un ejemplo. El que tengamos vacaciones no fue por un gusto de alguien que se le ocurrió, ay, ya trabajaste mucho. No, fue un derecho ganado por los trabajadores. El que trabajemos un día de descanso también ha sido un derecho ganado, no es de buena onda. Había, y nosotros, por ejemplo, en Notimex teníamos 2 días de descanso ustedes eran privilegiados. Éramos privilegiadas y sí aplicaba lo de las 40 horas en Notimex, la verdad. Todos los compañeros, fíjense, trabajaban jornadas de 7 horas, obviamente sin hora de comida, 7 horas y con 2 días de descanso. Los reporteros en realidad no teníamos horario porque teníamos horario libre, pero nuestra jornada ante el Seguro Social era de 8 horas por 2 de descanso. Bueno, no es que Notimex fuera benevolente, no, fue un derecho que ganaron otros trabajadores y que nosotros hoy muchos nos vemos beneficiados. Los trabajadores del Estonam tienen las mismas condiciones. Hoy lo que se está pidiendo con las 40 horas es que esa condición que tienen unos la tengan todos, y si se logra, al rato esos que están peleando contra los sindicatos van a verse beneficiados por ese trabajo que se hace. Exactamente, entonces por eso la clase trabajadora, la clase obrera, los trabajadores tanto del campo como la ciudad, como lo ha definido Adriana, ¿no? Si usted maneja un taxi o vende
tamales en la calle, de todas maneras forma parte de la clase trabajadora. Entonces lo que tendríamos que hacer toda la clase trabajadora es apoyar esta huelga, porque en última instancia va a beneficiar el triunfo de los trabajadores del Nacional Monte de Piedad. Tiene que ser como ¿cómo se dice? Ese grano de arena para hacer toda una playa que le va a beneficiar a todos los trabajadores. Sí, ¿no? o sea, yo conozco a muchos trabajadores que forman parte de un sindicato y que, por ejemplo, a veces toman taxi por aplicación para llegar al trabajo. Imagínense si no les alcanzara, pues no tomarían taxi por aplicación. O que por alguna situación no llevan comida de casa y tienen que salir todos los días a comer, ya sea al puesto de la esquina o a un restaurante. Si no les alcanza, ¿cómo van a ir a esos lugares? O sea, no es porque trabajes en una oficina que solo a los que trabajan en la oficina les tendría que importar. A todos nos tendría que importar porque es una cadena de beneficios. Un aplauso. ¡Bravo! Soy como Memo Ríos cuando digo aplausos para yo aplaudirme solita. Pero bueno, aplauso para mí. Porque ya lo entendí. Oigan, pues ya nos vamos porque ya nos extendimos, ya hasta nos dejó el señor productor, ya se fue. Porque nosotros seguimos plática. Pero muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo a todos los que nos mandaron mensajitos por acá. Y nos vemos la próxima semana. Mientras